Ha pasado el tiempo, pero algo extraño permanece intacto en el ambiente de Embrujada. Más de 6 décadas después, los rostros que dominaron la televisión parecen haberse detenido en un punto donde la magia y la realidad se confunden, como si Samantha aún pudiera mover la nariz y alterar el destino de todos a su alrededor. Mientras que algunos se han desvanecido en el silencio de la historia, otros se han convertido en leyendas aún más fuertes en la memoria colectiva, revelando destinos sorprendentes, trágicos e inesperados que pocos imaginaron cuando la serie comenzó en 1964. ¿Qué les sucedió realmente a los actores de Embrujada después de que las cámaras dejaron de grabar para siempre y la magia dejó de filmarse? ¿Quiénes lograron sobrevivir al peso de la fama? ¿Quiénes enfrentaron tragedias silenciosas? ¿Y quiénes encontraron una nueva vida lejos de Hollywood? Al final de esta historia, descubrirás transformaciones impactantes, destinos inesperados y secretos que cambian por completo la forma en que ves esta serie clásica hasta el día de hoy. Suscríbete y dale me gusta a este video para que YouTube lo comparta con más personas. Dale un muchísimas gracias. Si puedes, comenta qué fue lo que más te sorprendió. Elizabeth Montgomery. Samantha Stevens nació en 1933 en Los Ángeles y se convirtió en una de las figuras más icónicas de la historia de la televisión mundial, al interpretar a Samantha Stevens en la serie Embrujada, un papel que definió su carrera y la transformó en un ícono cultural. Con su famoso movimiento de nariz que simbolizaba la magia del personaje y una presencia carismática y elegante, conquistó a millones de espectadores en todo el mundo y recibió varias nominaciones importantes a los premios Emmy y Globo de Oro, consolidando su talento como una actriz versátil e impactante. Hija de los actores Robert Montgomery y Elizabeth Bryan Allen, creció en un ambiente vinculado al cine, pero tuvo que enfrentarse a la resistencia de su padre, quien prefería que llevara una vida más tradicional, algo que ella desafió al perseguir con firmeza una carrera artística. Tras el enorme éxito de Embrujada, Elizabeth se esforzó por evitar encasillarse en un solo tipo de papel, buscando personajes más profundos y dramáticos en producciones como La leyenda de Lizzie Borden, donde demostró madurez artística y capacidad de reinventarse. Más allá de su carrera como actriz, también se distinguió como activista comprometida con importantes causas sociales, defendiendo los derechos de las mujeres, apoyando la igualdad LGBTQ+, y participando en campañas de concientización sobre el VIH y el SIDA, demostrando un firme compromiso con los problemas humanos y sociales. En su vida personal, estuvo casada con el director William Asher, quien desempeñó un papel importante en su carrera, y posteriormente con el actor Robert Foxworth, con quien mantuvo relaciones intensas y significativas. Su vida se vio truncada trágicamente en 1995, cuando falleció a los 62 años a causa de un cáncer de colon, dejando un profundo legado en la televisión y siendo recordada hasta 2025 como una de las actrices más grandes e influyentes de la historia. Un símbolo de talento, independencia y valentía. Agnes Moorehead. Endora, nacida en 1900 en Massachusetts, se convirtió en una de las actrices más respetadas de la historia del entretenimiento estadounidense, reconocida por su refinada técnica, su fuerte presencia escénica y su capacidad para dominar cualquier escena con naturalidad, elegancia e intensidad. Su carrera cobró prominencia en diversos medios como la radio, el teatro y el cine, demostrando una versatilidad excepcional y consolidando su nombre como artista integral mucho antes de su llegada a la televisión. Formó parte del legendario Mercury Theatre junto a Orson Welles, participando en producciones históricas y alcanzando gran prestigio en el mundo artístico. Entre sus obras más importantes se encuentra Ciudadano Kane, considerada una de las mejores películas de la historia del cine, en la que su interpretación reforzó aún más su reputación como actriz de alto nivel con gran profundidad dramática. A lo largo de su carrera, recibió varias nominaciones al Oscar, lo que subraya el reconocimiento de la crítica especializada y su relevancia en la industria cinematográfica.
Su papel como Endora en la serie Embrujada marcó una nueva etapa de popularidad, donde interpretó a la madre de Samantha Stevens, un personaje poderoso, sarcástico y a la vez cómico, que se volvió esencial para el equilibrio de la narrativa y el éxito de la serie. Con su voz inconfundible y su agudo ingenio, Endora se convirtió en una de las figuras más icónicas de la televisión clásica, contribuyendo directamente al encanto y la identidad del programa. A pesar de su éxito, Agnes inicialmente dudó del potencial de la serie, creyendo que no duraría mucho, pero terminó convirtiéndose en una de sus mayores estrellas y uno de los rostros más memorables para el público de todo el mundo. Fuera de la pantalla, mantuvo una vida extremadamente privada, evitando exponer detalles personales y cultivando cierto misterio a su alrededor, lo que generó rumores y especulaciones a lo largo de los años. En sus últimos años, luchó contra el cáncer de útero, durante un periodo en el que también se discutieron posibles factores ambientales relacionados con el rodaje en áreas cercanas a pruebas nucleares, aunque su condición fue el resultado de múltiples causas. Agnes Moorehead falleció en 1974, a la edad de 73 años, dejando un legado artístico sólido, respetado y perdurable, recordada como una de las grandes damas de la actuación estadounidense y una de las intérpretes más completas e influyentes de su generación, con una carrera que abarcó diferentes épocas del entretenimiento y siguió siendo un referente de excelencia. Dick York fue el primer actor en interpretar a Darrin Stevens en la serie Embrujada, dotando al personaje de una singular combinación de humor nervioso, carisma y una constante perplejidad ante la magia de Samantha, lo que contribuyó a forjar la identidad inicial de la serie y su conexión con el público. Antes de alcanzar la fama televisiva, Dick York ya contaba con una activa trayectoria en radio, teatro y cine, demostrando un talento natural para la actuación desde temprana edad. Sin embargo, su vida cambió drásticamente tras un grave accidente en 1959 durante el rodaje de una película, cuando sufrió una grave lesión medular que comprometió permanentemente su salud y lo acompañaría el resto de su vida. A partir de ese momento, su carrera estuvo marcada por un dolor intenso y limitaciones físicas que requerían el uso constante de fuertes medicamentos para poder seguir trabajando, lo que impactó directamente en su vida profesional y personal. Durante el rodaje de Embrujada, su estado empeoró progresivamente, hasta el punto de que la producción adaptó el plató con estructuras especiales para que pudiera apoyarse en ellas entre escenas y continuar actuando a pesar de las dificultades físicas. A pesar de sus esfuerzos, en 1969 sufrió un colapso en el plató, lo que le impidió continuar en la serie y provocó su salida definitiva, marcando una de las transiciones más difíciles de la producción. Tras abandonar el programa, atravesó un periodo extremadamente complicado, con problemas económicos, un empeoramiento de su salud y dependencia de la medicación, llegando incluso a trabajar en empleos sencillos como la limpieza de apartamentos para sobrevivir, lo que evidenció la magnitud de las dificultades que enfrentó lejos de la fama. A pesar de todo, logró transformar parte de su dolor en algo positivo al crear la organización Acting for Life, dedicada a ayudar a personas vulnerables y sin hogar, demostrando fortaleza y solidaridad incluso en condiciones adversas. Dick York falleció en 1992, a los 63 años, dejando un legado de superación, sensibilidad y humanidad, que perdura en la memoria de los seguidores de la televisión clásica. Dick Sargent. Según Darrin Stevens, asumió el papel de Darrin Stevens en Embrujada tras la marcha de Dick York y, en un principio, se enfrentó al reto de sustituir a un personaje muy querido por el público, lo que generó constantes comparaciones. Sin embargo, con el tiempo logró forjar su propio estilo, aportando una interpretación más serena, elegante y equilibrada, lo que dio a la serie una nueva dinámica y contribuyó a que se mantuviera en antena hasta su final. Nacido en 1930 como Richard Stanford Cox, creció en un entorno vinculado a la industria del entretenimiento,
ya que su familia tenía conexiones con Hollywood. Esto facilitó su temprana exposición a la actuación y le permitió construir una sólida carrera en cine y televisión, incluso antes de unirse a Embrujada. A lo largo de los años, participó en varias películas y producciones de comedia, consolidando su versatilidad como actor y su capacidad de adaptación a diferentes estilos interpretativos, lo que lo convirtió en la elección idónea para asumir un papel tan importante en la televisión estadounidense. Fuera de las cámaras, Dick Sargent destacó por su valentía y autenticidad al revelar públicamente su orientación sexual en 1991, en una época en que Hollywood aún era poco receptivo a tales declaraciones, especialmente para figuras públicas consagradas. Su gesto se convirtió en un hito de representación y resistencia. Incluso mientras luchaba contra el cáncer de próstata, optó por usar su visibilidad para inspirar a otros, afirmando que quería ser un modelo a seguir positivo para quienes no habían tenido referentes similares en sus vidas. Junto a Elizabeth Montgomery, participó en importantes eventos de apoyo a la comunidad LGBTQ+, y también se involucró en acciones benéficas y campañas de salud, reforzando su compromiso con las causas sociales. Dick Sargent falleció en 1994 a los 64 años, recordado no solo por su trabajo como actor, sino también por su valentía, dignidad y contribución a la visibilidad y aceptación de las diversas identidades en la sociedad. Erin Murphy y Diane Murphy. Su conexión con la televisión comenzó muy pronto, interpretando a la pequeña Tabitha Stevens en la serie Embrujada cuando solo tenían 2 años. En aquel entonces, el personaje requería una niña capaz de representar a la hija mágica de Samantha y Darren, aportando un elemento constante de ternura, inocencia y fantasía a la narrativa, lo que ayudó a equilibrar el humor y el universo sobrenatural de la producción. A medida que avanzaba el rodaje y el personaje debía continuar, Erin Murphy terminó asumiendo el papel de forma permanente, convirtiéndose en la intérprete más reconocida de Tabitha y consolidando su imagen como una de las niñas más famosas de la televisión estadounidense en los años 60 y principios de los 70, apareciendo en más de 100 episodios y siendo recordada por el público como una parte esencial del encanto de la serie. Su presencia en pantalla, incluso a tan corta edad, contribuyó a fortalecer la dinámica familiar entre los personajes y a aumentar el atractivo emocional de la historia, creando una conexión duradera con los espectadores. Tras el final de la serie, su carrera tomó caminos diversos y dinámicos, demostrando una gran versatilidad y adaptabilidad al mundo del entretenimiento. Trabajó como modelo, presentadora de televisión, empresaria, directora de casting e incluso doble de acción en algunas producciones, demostrando su disposición a explorar diferentes roles dentro de la industria audiovisual. A lo largo de su carrera, participó en más de 100 comerciales, manteniendo su presencia en los medios incluso después de su infancia, lo que la mantuvo reconocida por el público durante varias décadas. Con el tiempo, también decidió invertir en sus propios proyectos y emprendimiento, lanzando una línea de productos y ropa ecológicos con un enfoque sostenible, reflejando una creciente preocupación por el medio ambiente y prácticas de consumo y producción más conscientes. En 2025, Erin Murphy tiene 61 años, es madre de 6 hijos y continúa manteniendo una conexión fuerte y activa con los fans de Embrujada a través de las redes sociales, la participación en eventos especiales, convenciones y encuentros con el público, preservando y celebrando el legado de la serie que marcó su infancia. Además, dedica una parte importante de su tiempo a causas sociales relevantes, especialmente aquellas relacionadas con el autismo, actuando como defensora, oradora motivacional y portavoz para la concienciación, utilizando su historia personal como herramienta para inspirar a otros y reforzar los valores de inclusión, empatía y apoyo a las familias, manteniendo vivo el recuerdo de su icónico papel en televisión, mientras construye una carrera adulta marcada por un propósito y un impacto social. David White fue el actor responsable de dar vida al inolvidable Larry Tate, el nervioso, ambicioso y a menudo torpe jefe de Darren Stevens en la serie Embrujada,
un personaje que destacaba por su agudo humor y su habilidad para crear situaciones cómicas en el entorno laboral de la agencia de publicidad McMahon y Tate, donde se desarrollaba gran parte de la trama. Gracias a su excelente sentido del humor y su actuación constante, David White participó en 191 episodios, convirtiendo a Larry Tate en uno de los personajes secundarios más importantes y queridos de la serie, conocido por su personalidad exagerada, sus reacciones dramáticas y su constante búsqueda del éxito profesional. Nacido en 1916 en Denver, Colorado, la vida de David White estuvo marcada por el servicio militar, habiendo servido en la Infantería de Marina durante la Segunda Guerra Mundial, una experiencia que precedió a su carrera artística y contribuyó a su disciplina profesional. Después de la guerra, construyó una sólida carrera en el teatro de Broadway, el cine y la televisión, participando en importantes producciones como El apartamento, una película clásica que consolidó su presencia en Hollywood y demostró su versatilidad como actor. A lo largo de su carrera, fue respetado y admirado por compañeros de reparto como Elizabeth Montgomery y Dick York, quienes reconocieron su talento y profesionalismo. Sin embargo, su vida personal estuvo marcada por dolorosas tragedias, incluyendo la muerte de su primera esposa durante el parto, un suceso que le dejó una cicatriz emocional permanente, y años después, la pérdida de su hijo Jonathan en el atentado de 1988 contra el vuelo 103 de Pan Am sobre Lockerbie, uno de los episodios más trágicos de la aviación civil, que representó un golpe devastador para su vida. David White falleció en 1990 a los 74 años a causa de un infarto, dejando un legado de talento, dedicación y resiliencia ante profundas pérdidas personales, siendo recordado como uno de los grandes nombres de la televisión clásica. El tiempo lo cambia todo, pero algunas historias permanecen vivas para siempre. Y quizás la verdadera lección no sea sobre la fama, sino sobre lo que cada persona deja para el mundo. En el siguiente video, algo aún más inesperado te sorprenderá.